Hola, bienvenidos a todos en este nuevo episodio de Pasabante al Aqueronte. Pues este día es muy especial porque tenemos una invitada. Hola, Teresa Muñoz Varela. Hola. Y bueno, ahorita la vamos a presentar con calma. Primero quisiera saludarlos a ustedes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cas? Bien, yo estoy bien. Muy acalorada y un poco desvelada. Alguien caminó en mi techo y barrió, pero bueno. Si alguien No sé es qué pasó. ¿Alguien físico o es un fantasma? No se sabe, pero fue en el amanecer. Fuera de qué eso, extraño. todo bien. Ok. Sí. ¿Alguien barrió tu techo? Sí, ya sé. Pero Al fue- amanecer. ¿Fue un sueño o...? No, fue real porque nos asustamos mi gatita y yo. Ok. Sí. Sí, da miedo eso. En este episodio de los expedientes secretos X. ¿Y tú, David, cómo estás? Yo estoy con todo. Eso, paps, como dices. Ay, Dios mío. Eso, paps. Con todo, paps. Con todo. Con todo, Con paps. Toño. Sí, bien. Si no dices con Toño, no vale. Lo que pasa es que yo, o sea, sí tengo más edad que tú, pero no estoy tan viejo. Mental, de alma, dices. Sí, no, mi alma. El alma. Mentalidad de tiburón. No, nadie dice con Toño Pau. Oh, Solo la Pau. Solo Pau la lo Pau dice. dice con Toño. ¿en serio? Ya no se usa. No. Ya no sé. La chaviza ya no usa. Desde que se acabó, fíjate bien, Paula, Ujú. tus frases dejaron de utilizarse cuando salió del aire otro rollo. ¿Hace cuántos Eso años? fue hace mucho tiempo. Exacto. No, bien, todo bien. Todo bien. Eso, muy bien. Muy bien, muy bien. Me gusta la energía. ¿Y tú, Amber, cómo estás? De la verga. ¿Por qué? Por primera vez. Por primera vez. Porque ayer me vacunaron y como ya lo dije como 5 veces, me siento como un puerco a las leñas. Siento que me estoy rostizando. Me dio un poco de fiebre, pero todo está bien, todo está bien. Ok. No hay ningún problema. Si digo más incoherencias en este episodio, más de las usuales, pues ya saben por qué es. Sí, como que mi cerebro ya se desconectó en algún momento. Aprovecha. Ujú. Exacto. Ya tienes justificación. Y bueno, pasamos a presentar a la invitada especial, Teresa Muñoz Varela. Ella es psicóloga y tanatóloga. Y bueno, resulta ser que también es mamá de Cas. Por si no vieron el parecido aquí. ¿Y cómo estás tú, Tere? Yo muy bien, Muy bien. a gusto, Qué bueno. Perfecto. contenta de participar con ustedes. No, Gracias. nosotros estamos contentos de tenerte. Sí. Sí, desde hace mucho teníamos ganas, yo particularmente tenía muchas ganas de tenerte acá porque sí tenía muchas dudas respecto a muchos temas, pero bueno, a mí empezando por esta parte de la tanatología, Ujú. me llama mucho la atención, como ¿qué es? Para entrar en detalle, ¿qué es tanatología? ¿Qué se La dedican? tanatología, la palabra en sí, tánatos, muerte, logos, estudio de la muerte. Pero Ok. realmente, como práctica, nada que ver con la muerte. Es trabajo sobre pérdidas y pueden ser pérdidas incluso de estatus, de salud, de pareja, por divorcio, por ejemplo, o cuando alguien muere. Y tiene varias modalidades, ¿no? Trabajas tú la pérdida y puede ser que tuviste una pérdida, no sé, cuando tenías 8 años, que murió alguien muy cercano a ti, un hermano, una tía, o sea, y ese duelo no se elaboró, se hace patológico y tiene repercusiones a lo largo de la vida. De hecho, todas las pérdidas tienen mucha repercusión en nuestra manera de vivir y en nuestra cosmovisión. Y bueno, esta área de especialidad de la psicoterapia puede ser acompañamiento, por ejemplo, cuando a alguien le dan un diagnóstico terminal, Ujú. y entonces se le da acompañamiento, a eso se le llama acompañamiento. Y básicamente es ayudarle a recoger raíces, despedirse de sus seres,
tratar de no dejar pendientes o dejar lo menos pendientes posible, identificar sus miedos, acompañarle, ¿no? Eso es acompañamiento, y se puede dar asesoría a los familiares o a quien esté responsable de esta persona que está con diagnóstico terminal para ayudarle a también identificar miedos. Casi siempre se tiene mucho miedo de que no se muera cuando yo estoy, por favor, que no me toque a mí. Y a veces, muchas veces la familia o quien esté no quiere estar porque le da mucho miedo que se muera cuando esté de guardia, digamos, ¿no? Entonces, les ayudo a trabajar esos miedos, a que se organicen, a que se enfoquen en quien está recogiendo raíces, porque generalmente estamos más angustiados y preocupados por lo que yo estoy sintiendo. ¿Y qué voy a hacer cuando se muera? Y finalmente dejan en soledad al otro. El otro se siente tan solo, ¿no? Sí. A identificar palabras prohibidas como échale ganas, todo va a estar bien. O sea, por Dios, está en una cama con diagnóstico terminal y como que échale ganas, ¿qué significa? En fin, te da asesoramiento. Y terapia tanatológica, como les comentaba al principio, pues es cualquier pérdida en cualquier momento que se haya tenido, ¿no? Pues sí, es muy importante, ¿no? Bueno, más creo que en estas fechas me ha pasado con muchas amistades que han tenido experiencias así y yo no sé qué decirles. O sea, si te cuentan, no, es que se murió mi papá, mi primo, y es como, ¿qué le digo? Y justo yo lo que hago es como que no, todo va a estar bien, no, tranquilo, todo va a pasar, pero realmente no Palabras sé. prohibidas. Sí, justo eso. Incluso nos da miedo preguntar por qué murió, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Eso, o sea, también es una palabra prohibida? ¿Uno creería que es como morboso preguntar así, ¿y qué pasó? ¿Cómo murió? ¿Eso ayuda a la persona entonces? Si le preguntas. Es. A ver, cuando alguien tiene una pérdida importante, necesita expresarlo cómo lo está transitando. Entonces, para acompañar a una persona que ha tenido una pérdida, lo único que se necesita es el oído y el hombro para que llore. Nada más. Entonces, intentar como dar esas palabras de aliento de, no te preocupes, mira, ya no sufre, ya tienes un angelito en el cielo, a ver, no, eso no ayuda absolutamente a nadie. Entonces, ¿qué necesitan escuchar, no? Y esto que tú decías, Cas, de, ¿y qué pasó? ¿Cómo murió? Ayuda a la persona a tocar el dolor y va a llorar, obviamente, y solo necesitan abrazarlo, ¿no? Generalmente nos da mucho miedo cuando el otro está dolido, porque no sabemos qué hacer y realmente no necesitamos hacer nada, solo necesitamos abrazarlo o le agarro la mano, pues dependiendo qué tan íntimo sea el contacto, ¿no? Entonces, palabras de aliento, ¿no? Preguntas sí, ¿y qué pasó? ¿Y cuándo ocurrió? ¿Y cómo pasó? Todo esto le ayuda al otro a expresar y a sacar el dolor. No, pues yo sí palabras de aliento, no. Yo sí estoy tomando notas, ¿sí? Porque creo que yo he hecho todo esto de que no, todo bien. Esas palabras, por ejemplo, cuando llegas a un sepelio, dice, ¿no? Palabras así ya muy estereotipadas de siento mucho tu pérdida y tú dices, ¿no es cierto? Hasta te enojas, ¿no? O sea, no. No te preocupes, él ya dejó de sufrir. Ajá, ¿y yo? O sea, no. ¿Qué más se les recuerda ahorita de cuando dar el pésame? Mi más sentido pésame. Ajá, sí. Mi más sentido pésame. O sea, ¿qué significa eso? Yo lo que iba a decir es que, por ejemplo, en mi familia, creo que siento que la muerte siempre ha sido algo muy, como que no se habla. Y como que nadie dice, o sea, por ejemplo, en mi familia, un tío hijo de mis abuelos, falleció muy chico y siempre hablaron de él. Y, por ejemplo, mi abuela siempre habló de él y hasta muy
hace pocos años me enteré que a mi abuelo nunca le gustó hablar de él. Y como que siempre se cerraba y no quería hablar de él y no quería hablar de él. Pero todo el tiempo hablaban de él. Y todo el tiempo hablaban de él. Y cada vez que fallecía como algún familiar, como que era algo muy, muy así de, se murió tal y vamos a ir y ya. No se va a hablar jamás de esto. Y ya. Pasó y no vamos a volver a ver a esa parte de la familia durante 5 años. Sí, no sé. Y de hecho se trata como tema tabú entre la familia, porque dicen, ¿no? Es que si yo empiezo va a llorar y no quiero que esté triste, y realmente no están viendo a la otra persona, están viendo su propio miedo de que yo no sé qué hacer con el dolor del otro, ¿no? Y precisamente acompañar en el dolor, pues es eso. Si es, por ejemplo, en común la pérdida que, no sé, es mi hermana y con mis hermanos, nos acompañamos en el dolor, ¿cómo? Pues expresándolo precisamente a lo mejor, pues ahora me arrepiento de esto, me acuerdo de aquello, y me hizo o le hice y yo le guardé rencor. O sea, todo ese tipo de cosas es necesario expresarlas, ¿no? Claro. Y eso es acompañarse en el dolor, precisamente. A mí me ha pasado que me da miedo tocar temas que sé que le van a recordar la persona que murió. O sea, por ejemplo, no sé, una canción o algo que sé que le va a recordar a esa persona. Como que temo, me da miedo. Pero entonces, más bien, no importa. Te da miedo porque no sabes qué hacer con el dolor del otro. Pues sí, o sea, como que siento que lo voy a poner, lo voy a poner triste. Justamente eso, sí. Pero no lo pones tú triste, o sea, es algo que tiene guardado y que tiene que sacar. Sí, a mí me pasa que justo creo que por eso soy tan mala en estas situaciones, porque en mi familia también no se habla al respecto y como somos una familia muy pequeña, en realidad han sido pocas las experiencias relacionadas a la muerte, ¿no? Entonces, cuando llega a pasar, sí es como que, bueno, ya, a lo que sigue, ¿no? Y ya no lo hablamos. Entonces, también creo que esa parte me hace a mí como no ser tan perceptiva o no soy tan sensible o empática. Ay, suena muy feo, pero sí. No, más bien como expresiva, yo diría, ¿no? Okay. Ajá, porque empática sí, ¿no? O sea, sí empática sí, porque te duele pues el otro, ¿no? Pero más bien como expresiva, ¿no? Como saber qué hacer, como no sentirte justo lo que decías, inadecuada, incómoda, porque no es un tema habitual. Claro. Y también, por ejemplo, en estos contextos pandémicos, creo que otro tema importante es como la ansiedad, ¿no? En un episodio hablamos al respecto y yo les comentaba que yo sentía como, no sabía cómo llamarlo, cómo categorizarlo, pero sí sentía como una angustia así muy extraña cada que pasaba algo o para salir sentía como que presión en el pecho, así. Recuerdo una vez que fui a Coyoacán y veía tanta gente y yo así como, ¿pero por qué? Y así me empecé, no sé, me empecé a poner muy nerviosa. Y mi amigo así, ¿estás bien? Y yo así, ¡no! ¿Qué no eres la gente? Sí, entonces no sé cómo ves tú. ¿Crees que sí en estos contextos como que ha aumentado esos sentimientos? Sí, la ansiedad es miedo. No hay vuelta de hoja. La ansiedad tiene un origen de una emoción que es el miedo, ¿no? Entonces, ¿miedo a qué? Pues hay que buscar. Ahorita tú mencionas, por ejemplo, la pandemia, pues que fue muy devastadora en mayor o menor grado para todos y muchas pérdidas, ¿no? Entonces, cuando ocurre algo así como que y ya se murió y se enfermó y le pasó y oímos todo el tiempo cosas feas, entonces empezamos a tener miedo y como no lo expresamos, que no tenemos a alguien que nos contenga, entonces es como y entonces lo detona de manera inconsciente un olor, o una situación, y puede llegar a ataques así tremendos de que los hospitales, por ejemplo, en urgencias, está lleno de ataques de pánico porque la gente jura que se va a morir
y realmente sí sienten que se mueren, o sea, el corazón es toc, 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 y que no pueden respirar, y, o sea, se hace una hiperventilación que se obstruye precisamente la cantidad de aire que llega al cerebro, y eso es lo que provoca la taquicardia, sube increíblemente los niveles de adrenalina, porque es miedo, y puede hacerse generalizada y crónica, ¿no? De tal manera que cualquier cosita puede detonar un ataque de pánico, y entonces la gente tiende a evitar situaciones o le da miedo, por ejemplo, no, ya mejor no manejo porque si me da y entonces me voy a morir y qué voy a hacer, en fin, y se empiezan a hacer círculos en donde alimentamos miedo, 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 miedo. O sea, entonces me da un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, que es lo mismo, y me da miedo que me vuelva a dar. Y entonces es más miedo. ¿Sí se dan cuenta cómo alimentamos y alimentamos el miedo? Y obviamente que esto no se generó en 30 minutos, no. Hubo miedo que reprimimos, que no manifestamos, y entonces se empieza a alimentar y a crear círculos donde se alimenta este miedo. Pero es miedo, la ansiedad es miedo. ¿Y cómo impedimos que ese miedo se vuelva entonces tan grande? ¿Cómo, así, hablando nada más, como comunicando que tienes miedo de algo o que has pensado ciertas Cuando cosas? hay ataques de ansiedad, sí se requiere terapia, ¿no? Por ejemplo, puede ser, hay una técnica que es de 5, se le llama de 5, en cuanto empieza a sentir así como que, y empiezo a notar que empiezo a hiperventilar, es probar algo, de preferencia dulce o cualquier cosa de comer, tocar, no sé, a lo mejor lo que tenga cerca, tocar, ver, o sea, poner mi mirada al cielo, el árbol, el gato, y puedo respirar y repetirse constantemente, ¿no? No pasa nada, se me va a pasar, estoy bien, solo tengo que respirar, solo tengo que respirar. Entonces, hay ocasiones en que se tiene una capacidad de resiliencia en donde tú puedes, después de un ataque de ansiedad, retroceder. Pero finalmente lo que originó que te diera un ataque de ansiedad, pues va a permanecer. ¿Por qué? Porque ese miedo necesitas trabajarlo, pues. Y generalmente, pues sí se requiere terapia. Puedes ir al psiquiatra que te va a dar chochos y se te van a quitar cuando dejes de tomarlos otra vez. Porque no estás procesando bien, ¿no? Ese miedo que... Exactamente, porque no estás yendo al origen del miedo. Que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, o sea, no es como... No, casi no, es inconsciente, sí, claro. Sí, pienso, por ejemplo, en mi caso de yo yendo a Coyoacán y con mucha gente y la ansiedad. O sea, podríamos pensar que una solución para mí, así como que de bote pronto, sería como exteriorizar mi miedo. O sea, primero identificarlo, ¿no? Identificarlo. Exactamente. Okay. A ver, tú vas a Coyoacán y exactamente ves tanta gente, ¿qué es lo que te da exactamente miedo? Ok. Pues es que suena fácil, pero es muy difícil. Porque pues al final una respuesta rápida podría ser, no, pues que me contagie, ¿no? Pero pues eso también implica no solo contagiarse, ¿no? Sino también el miedo a la muerte de mis familiares o mi propia muerte incluso, ¿no? Exactamente. Y si te contagias, ¿qué pasa? Pues me enfermo y me da miedo morirme, o que contagie a mi familia y se vaya a morir. ¿Y qué pasa? Exacto. Y así. Pero es que es incómodo, ¿no? Bueno, ¿cómo? No es incómodo. Pero que es más incómodo, es que ahí hay que evaluar costo-beneficio. Claro. O sea, ¿qué es más cómodo o incómodo para ti?
Es meterte, echarte un clavado al miedo o tener ataques de ansiedad. Claro. Sí, digamos que creo yo que existe como también esta negación, ¿no? Que es más fácil como irse como hilo de media, así como que, bueno, ya no pasó nada, ya lo siguiente. Y esta parte de identificar cosas, pues sí implica como una introspección que muchas veces pues no es muy cómoda, que digamos, pensando en mis seres cercanos. Sí, me da mucho miedo que se mueran, por ejemplo. Mucho, mucho miedo. Y sí, justo en otro episodio hablábamos que un día me le quedé viendo a mi mamá y me di cuenta que ya era, o sea, que ya físicamente se veía más grande y me dio mucho miedo, mucho, mucho miedo. Sí, hay que trabajar ese miedo. Y digamos que esta parte de la inteligencia emocional tendría que ver con eso de trabajar este tipo de miedos, por ejemplo, o sea, como que realmente ejercitar esto de identificar emociones, pues sí, de hacer como esta introspección. Sí, la inteligencia emocional es cómo respondes tú ante las situaciones cotidianas. Ajá. Okay. Cuando sobrereaccionas, o sea, vas manejando y alguien se te mete y ver lo que está ocurriendo proporcionalmente. O sea, sí, nada más pasó. No era para tanto. reacciono. Entonces, mi habilidad para gestionar el enojo, por ejemplo, o la frustración de que no respeten la vialidad, qué sé yo, obviamente me hace sobrereaccionar. Cuando tenemos sobrereacciones ante situaciones específicas que no van, la respuesta que tenemos acorde a lo que está ocurriendo, obviamente nos habla de la calidad, digamos, de la inteligencia emocional. Por ejemplo, tengo mucho miedo que muera mi mamá porque mi mamá ya es vieja. Y fíjate cómo lo mencionas, cómo lo dices, ¿no? Y la vi y ya es grande. A ver, grande como de 3 metros o de 2 metros. O sea, tenemos miedo hasta de nombrarlo, hasta de decirlo, no, mi mamá es vieja, ¿no? Nos da miedo. Sí. Entonces, no, mi mamá es vieja y puede morir. Entonces, ese miedo, ¿cómo lo gestiono? Cuando racionalmente sabemos que la muerte es una verdad absoluta. Es una de las pocas verdades absolutas que hay. Todos vamos a morir. Y no precisamente los viejos. Tú puedes morir antes que tu madre. Claro. Sí, es algo que no damos, o sea, que más bien damos por hecho, ¿no? Que va a ser así, que mi madre va a morir primero. Eso me habla, por ejemplo, o sea, no puedes gestionar tus emociones de manera funcional, de tal manera que si tú alimentas este miedo, vas a tener una sobrereacción, por ejemplo, si enferma, ante la posibilidad, por ejemplo, de que se contagie de COVID, en fin, y es una sobrereacción, ¿no? Qué difícil. Y creo que también teníamos duda si eso, bueno, yo pienso que eso ayuda muchísimo desde que eres niño, ¿no? Si a los niños nos enseñaran como a identificar las emociones y como a procesarlas, eso nos ayudaría ya siendo mayores. Eso sería como una solución desde la infancia. Y ahora que ya estamos podridos. ¿Qué solución hay? No me siento tan podrida, ¿no? Pero bueno. Hay esperanza. Sí, claro. La inteligencia emocional se debiera incluso llevar de manera como educación física, incluso creo que más importante, si enseñáramos a los niños cuando empiezan el proceso de socializar, a que el foco primordial es la desarrollar su inteligencia emocional, no, bueno, seríamos otra sociedad, ¿no? ¿Qué pasa? Que obviamente nuestros criadores o los papás, los abuelos, la familia, tienen poca educación
emocional, nadie te enseña a cómo expresar las emociones y cómo gestionarlas. Entonces los papás obviamente son deficientes en sus propias emociones, entonces es como un niño criando a otro niño, ¿no? Entonces, si nos enseñaran, pues otro asunto, pero nada que ver, ¿no? Entonces, por supuesto que transitaríamos, incluso seríamos mejores estudiantes, mejores trabajadores, porque vamos a la escuela y aprendemos una formación, en el mejor de los casos, académica. Pero ¿qué hago con todo este conocimiento cuando, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo expresarme? Porque entonces cuando yo pretendo decir algo, me vienen emociones de, no, soy tonto, es que no voy a poder, y porque tengo ahí un montón de frases que a lo largo de mi vida o me dijeron o me las jalé yo de a alguien que le dijeron, ¿no? Racionalmente yo puedo tener una gran capacidad. Les decía, ser como un almanaque ambulante y aprendo rápidamente un montón de cosas, pero no sé utilizarlo. O sea, ese conocimiento se hace vacío porque no lo puedo aplicar, porque mi inteligencia emocional es deficiente. Y entonces puedo saber un montón de conocimientos teóricos, pues, o incluso prácticos, pero si emocionalmente no soy funcional, ese conocimiento me va a servir nada, porque mis emociones, no sé, puede haber mucho miedo, por ejemplo, miedo a ser ridículo, a no saber, a no poder, y esas son creencias limitantes precisamente que van obstruyendo este desarrollo emocional, ¿no? Y entonces todo ese conocimiento no lo puedo potencializar y se queda totalmente teórico. Para mí es más importante precisamente en el poder enfocar a la inteligencia emocional, porque es cuando el niño sale del seno familiar y empieza a convivir con sus pares, y es ahí donde tiene que aprender a gestionar sus emociones. Y eso pues generalmente no se hace. Sí, más que nada siento que no le damos la importancia, ¿no? Como que siento que no lo consideramos esta parte de la salud mental realmente como parte de nuestra salud integral, y sí es bien importante, o sea, en tanto que esta parte pues emocional, por ejemplo, muchas veces se traduce en lo físico, ¿no? Y luego pasa esto de que se te va un ojo por acá, te dan los tics y cosas así. La gastritis, la colitis, sí. Y se vuelve todo muy físico, ¿no? Y eso es como que me asombra, ¿no? Como que tratas de negar que tienes estrés o lo que sea, o que te preocupa, hasta que tu cuerpo te dice, oye, ya, bájale 2 rayitas, por favor. Y sí, concuerdo totalmente con lo que dices. Por ejemplo, a mí me está pasando esto, voy a sacar mis trapitos al sol. Ajá. De que me estoy preparando para un examen y yo misma empiezo a decirme, no, pero es que no puedes, no, pero es que, ¿qué haces estudiando? De todas maneras vas a reprobar. O sea, no. Así de fatalista. No voy a perder mi tiempo en esto. Fatalista total, sí, no. Y pues es sabotaje al final. Claro, y puedes estudiar un buen y de veras saber, y cuando estás en el examen, en blanco, pone la mente en blanco, y todo lo que sabes, bailo, ¿no? Ay, sí, qué horror. Sí, es muy importante lo que dices. Está demostrado, de hecho, por ejemplo, que el 98% de las enfermedades tienen un origen psicológico. Órale. Sí, es mucho. Y nosotros sin ir a terapia, ¿verdad? Sí, es lo que iba a decir. Creo que todavía, bueno, creo que aquí en México se considera que la terapia solo la tomas si estás loco o si pasaste por, no sé, eso, una pérdida o de plano piensan que la terapia no sirve, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, debería ser, bueno, yo lo considero que sí es importante. Como dices, desde la infancia, yo creería que
Yo pienso, sí, que los suicidios disminuirían un poquitito si nos enseñaran desde pequeños a identificar las emociones. Creo que muchas veces la depresión no se identifica o no te das cuenta ya hasta que estás, pero haciendo así una babosa horrible, ¿no? Eso es mi definición. Cuando ya vas así. Sí, porque no nos damos cuenta ya hasta que tienes el ojo chueco, no sé. Es muy raro, muy raro. Sí, es increíble. Y de hecho, por ejemplo, la gente suele utilizar frases como, yo no creo en la psicología, como si fuera una cuestión de fe. O sea, no es una religión, por favor. No, ciencia, no es cuestión de fe. O dicen, ¿yo para qué le voy a platicar al psicólogo? Está más loco que yo. Ándale, también. Ajá. También creen que solo vas a ir a platicarles tus cosas, ¿no? A los psicólogos y que él se va a sentar a escuchar. Sí. Y hay psicólogos que hacen eso, que solo te cobran y has ido 2 años con ellos. Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad también es que de las personas que me han contado que han ido al psicólogo, muchas es como, llevo 2 años yendo a terapia y pues sí, le cuento cómo fue mi día y no sé qué, y yo... Ya, ¿qué? ¿Eso es tu terapia? ¿Contarle qué te pasó en tu día? Y también hay como estas personas que dicen, no, pues yo para qué voy a terapia si ya le cuento todo a mi amiga, ¿no? Así como que, ella es mi terapeuta. Sí. Y no me cobra. Y es gratis. Sí, claro. Sí, la verdad es que, pues, obviamente, igual que en todas las profesiones, pues hay psicólogos que sí necesitan pues, regresarse de terapia y que no la toman y se la van llevando, ¿no? O sea, pues sí. la mala praxis. O sea, ocurre en psicología o en la terapia como en todas las profesiones. También somos humanos y también carecemos de inteligencia emocional, por supuesto. Eso sí. Sí, a mí estos temas no me gustan tanto, la verdad. Son difíciles para mí. Son difíciles para mí. A ver, David, no son tacos. Son difíciles para mí porque me parece que hay mucha influencia de la sociedad y donde crecemos para definir todo lo que somos como persona y tal. Yo estaba pensando hace rato que empezamos a hablar que es muy diferente cómo creció una persona de mi edad aquí y cómo crecimos en el norte. Pienso, por ejemplo, en esto de las emociones y tal. Y en mi casa eso no existía, por ejemplo, ¿no? No solo no se hablaban, no existían. Mi papá era un vato que estaba duro siempre y no había emociones con él, ¿sabes? Entonces, a la hora de nosotros hablar de emociones, eso no existe. Hasta la fecha yo no hablo de emociones con mis hermanos. 4 hombres no van a decir, yo ni siquiera me doy cuenta cuando mis hermanos terminan con sus novias. ¿No? Por ejemplo. Desde eso hasta incluso el día que murió mi papá, no hablamos. Cuando en nuestra educación lo correcto era que no pasara nada. Ok, pasó, ok, ya está. ¿No? Y mi cabeza empezó a generar muchos pensamientos respecto a cómo se sentían ellos respecto a mi papá. Lo estaba procesando todo mal. ¿No? Y creo que tiene que ver porque en el norte, con un papá como el mío, nada de lo emocional tenía o tiene un valor en mi personalidad. ¿Sí me explico? Excepto que sí, ¿no? Pues no sé. Claramente. ¿Quién sabe? No sé. Porque yo estaba pensando en esto, por ejemplo. Que la inteligencia emocional desde morros. Y a mí me parece muy bonito y tal. Pero no... Para mí es muy difícil pensar que eso te haría mejor en la adultez. Como un ser productivo, por ejemplo. ¿No? O sea, para mí. O sea, ¿no crees que te ayudaría a sobrellevar muchas situaciones? Desde tomar una decisión simple hasta una cosa como ya un accidente o algo muy fuerte para ti. Puede ser, pero en mi cabeza respecto a mi educación,
si me pongo emocional respecto a algo, es decir, si me pongo a pensar en eso y no respecto al objetivo, ¿no puedo ser el mejor en eso? No sé si es extraño. Sí, porque, o sea, ya eliminaste por completo esa parte, ¿no? Y ya no funcionas si te metes a ese lado. Ajá. Ya. Pero no sé si eso... Es sano. O sea, tú dices, eso pasa y ya, pues sí, eso pasa. Pero yo sí creería que lo óptimo sería eso, o sea, trabajar las emociones desde pequeños. Yeah. Lo que digo es que la educación es diferente. Es decir, platicando con gente de otros lados, yo me doy cuenta que ellos pueden hablar abiertamente de muchas cosas que yo no estoy dispuesto a escuchar, por ejemplo. ¿Tú qué piensas, Ma? A ver, la psicóloga, ¿qué piensa del que dice que no cree en la psicología? No, a ver. A ver, yo no he dicho que no te gustan eso. esos temas. Yo dije que no me gustan estos temas por muchas cuestiones que mi educación, para empezar, me educaron de otra manera y la forma de arreglar un llanto, una emoción, es el cinto. Soy el mejor de la clase porque siento que mi papá va a regresar a la tumba a meterme unos trancazos si me equivoco, güey. ¿No te jodes? Sí, a mí también me pasa. Me acuerdo mucho una vez que una de mis primas estaba pasando como por un momento muy, pues muy intenso, ¿no? Como que se sentía muy mal. Y dijo... Adolescencia. Sí. Casi ya saliendo de la adolescencia. Y dijo, tal vez deba de ir al psicólogo. Y se hizo un drama en la familia. ¿Cómo va a ir al psicólogo si no está loca? Y yo me acuerdo que en ese entonces yo dije, sí, no mames, güey, no estás loca, no O sea, tienes por qué ir. Ahora ya lo entiendo, ahora digo, si hubiera ido antes, se hubieran solucionado muchos problemas, ¿no? No habría habido muchas peleas en esa familia. Pero sí, o sea, como que a mí también me educaron para creer que terapia y psicología era para algo ya extremo. Sí. Ya. Pero no vamos a hablar también, porque a eso un poco eso iba como todos los prejuicios sociales que tiene la psicología y las emociones. En mi caso, las emociones, ¿no? Porque no existen allá, en mi casa, ¿ok? No se dicen, lloras, te pegan y tal, ¿no? Pero sobre todo, toda esta crítica que tienes si decías antes que ibas a terapia y que ahora se convirtió en tienes que ir a terapia. Ay, qué emoción, voy a terapia. Lo cual para mí, personalmente, es como, ¿yo te digo cuando voy a que me revisen la garganta? No, güey. No necesito que me presumas que vas a terapia, primero. Y luego, lo segundo, no todo el mundo puede pagar terapia. No. Eso sí. La terapia es cuestión de privilegio, sorry, güey. O sea, sí hay lugares donde es súper barato, pero te dan cita Pues, cada 3 meses. Pero y también no sirve. el simi es para quitarte... A ver, time. A ver. Que ya estamos diciendo muchas A mamás. ver, no es cuestión de geografía, sino de familia. Ajá. Y tú dices, no hay emociones y te aseguro que había mucha ira y mucha expresión de ira, porque generalmente en estas familias tan castradas emocionalmente, la ira es la única expresión permitida y manejable. Sí. Las demás no pueden. Entonces, no es cuestión geográfica, es cuestión familiar. 2, cuando tú dices, bueno, es que yo no lo creo porque así fue educado, ¿dónde está tu responsabilidad y tu autonomía como ser humano? Tú no puedes justificar el cómo te vives hoy. Es que mi familia. Ajá, eso fue tu familia. Ajá, ¿y tú? ¿Dónde está tu responsabilidad? Sí, Lo último, no es cuestión de privilegio porque hay, por ejemplo, están los institutos de salud mental gratuitos, está DIP, están los centros de salud, está el IMSS, que dan, hay muchas organizaciones sin fines de lucro, ONGs, que dan la atención psicológica. Entonces, decir, es que eso es privativo de un estatus social, es poner pretextos para no asumirme yo con mi responsabilidad y el cómo manejo yo mis emociones. Sí, pero hay como... También se vale, ¿no? Ajá. Pero hay un malentendido ahí, porque, por ejemplo, para ir al doctor está el simi.
¿no? Ujú. Y está el centro de salud y, bueno, el que era el centro de salud y está el seguro social. Ujú. Y no sé, yo he ido al seguro social. Y mis papás, fíjense bien esta historia. Mis papás me llevaron al psicólogo. ¿Ok? Ujú. No lo veía venir. Fíjate bien. Mis papás me llevaron al psicólogo al seguro social. ¿Ok? Ajá. Porque... En una familia donde las emociones no existían. Ajá. Claro. ¿Y por qué me llevaron al seguro social? Porque estaba loco. Porque tenía las uñas Ok. pintadas. Ajá. Estamos viendo todos los patrones aquí. Porque parece que yo estoy diciendo, mi familia era así y así está bien. No, a mí me ha funcionado perfecto. ¿Ok? Soy el mejor de la clase. ¿No? Ujú. Me llevaron porque estaba loco, güey. La razón por la que estaba loco era porque me molestaba mucho que me molestaran. Igual que ahora. ¿Sí ves? Me molestaban a mí. Me molestaban a mí Ajá. y yo tuve que ir al psicólogo por quejarme. ¿Y qué pasó en el psicólogo? Hablé ¿Te y dejó hablar? entonces estabas... Sí, me dijo, a ver, cuéntame. ¿Por qué haces aquí? ¿Qué te trae aquí el día de hoy, David? Tenemos que hablar. ¡Ey! Sí, así hablaba. Cuéntame. ¿Qué pasa? ¿Por qué te trajeron tus papás? Al manicomio. ¡Ey! ¿Por qué nadie me ha preguntado mi edad? Tenía 10 años. Ya me imaginaba algo así, me imagino. Tenía 10 años y me estaba quejando porque me molestaban. Y el loco era yo. ¿Entonces te molestaban a los 10 años? Me molestaban mis hermanos. Ay, te quejaste y Y me entonces... quejé. Y entonces un día respondí violentamente porque soy un ser humano y tengo un pene. Y entonces soy violento. Ajá. Contesté y el loco era yo. ¿Y cuántas sesiones fuiste? Fui a 2 sesiones. Y luego, ¿por qué no pero, fuiste? pero ya me preguntaron cuánto fue entre sesión y sesión. Sí, como 3 meses. Se te había olvidado que ¿Ese? había sido la primera vez. ¿Y sabes qué tuve que hacer? Decir exactamente lo mismo que dije la primera vez. Se le olvidó al ¿Se psicólogo. le olvidó? No a ti. Ese sí es un problema de las ¿Sí ven? instituciones Las gratuitas. instituciones gratuitas tienen eso, güey. Sí, sí. Eso sí. Otra cosa que Ujú. para mí es muy claro. Las personas que van a terapia están lejos de las presiones sociales y los tabús acerca de la terapia. ¿Y qué es la gente que no es de clase baja, güey? Porque sabemos que las clases bajas son las que son más oprimidas por las costumbres y las creencias sociales. ¿Eso lo confirmas, Ma? De entre tus... No, por supuesto que no. ¿No? De entre tus pacientes de bajos De recursos. hecho, yo tengo mi espacio Ajá. en una zona no privilegiada, Ujú. una zona popular, y la gente que realmente necesita ayuda y que tiene la suficiente inteligencia emocional como pedirla, me han dicho, no puedo pagar más que 150 pesos. Para ellos, 150 pesos es una cantidad grande. Ujú, ujú. Sí. Exacto. Grande. Ujú. Porque Porque estamos hablando de gente, no sé, que gana 800 a la semana. Ujú. sí. Entonces, destinar 150 es un descalabro a su economía. Sí. Pero finalmente la mejor inversión que puedes hacer, pues es en tu salud mental, por supuesto. ¿Y cuánta gente Y conocemos que hace ellos, eso? te digo, tienen esa inteligencia emocional de decir, es que yo quiero ir, no puedo pagar, voy a pedirlo, Ujú. porque además se sienten con derecho de recibir, y esto tiene que ver, por supuesto, con inteligencia emocional en la crianza, cuánto derecho te dieron tus papás Ujú. para pedir. Mm. Ujú. Y entonces esas personas
aún con sus carencias económicas, culturales, académicas, lo piden, y por supuesto que habrá puertas que se cierran, pero siempre habrá una que se abre. Ya. Eso es Entonces, no comparto, por supuesto, esto, ¿no? Pero sabemos que no es la mayoría. Con mis compañeros de momento cuando nos reunimos y platicamos, ¿y cuánto cobras? ¿No? Uh-huh. Compañeros, mis colegas de la carrera, en general cobran 800 pesos la sesión. Uh-huh. Cuando yo les digo, no, yo tengo sesiones de a 100 pesos. Exacto, es que a eso me refiero. O sea, no creo que la mayoría sea buen pedo. No, y sé que la mayoría no es buen pedo. ¿Cuántas puertas has tocado? Yo, la mía cuando las llaves se me quedan adentro. O sea, ir a 2 sesiones al Seguro Social cuando tú tenías 10 años, porque obviamente estamos hablando de hace un buen de años, en donde todavía la psicología es muy joven, especialmente en México. Sí, la cultura de la salud mental, o sea, por Dios, es precaria. Sí. Entonces, institucionalmente, no se consideraba la salud mental. Por eso todo el sistema de salud actualmente lo llevan médicos, cuando lo debieran llevar psicólogos. Eso, papá. Pero lo llevan médicos. Entonces no es importante, porque debiera haber tantos consultorios de medicina, de médico general, como de psicología. Sí. No esas. Ahora ha cambiado considerablemente y por supuesto que se han abierto muchos espacios, muchos, de tal manera que sí es posible acceder a un proceso terapéutico sin grandes desembolsos. Siempre hay opciones. Ya. Sí, yo también creo que se ha ampliado mucho como el abanico incluso de perspectivas y de... O sea, bueno, yo no sé de eso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, Cas nos mencionó que tú eres de la corriente de Gestalt. Gestalt, así es. Y esa y más o menos hay alrededor de 400 teorías o enfoques. Otra vez, ¿cuántas? Buenas 400. Más de 400 teorías psicológicas. Lo que yo pienso es que son muy pocas. Ajá, pues sí. ¿Pocas? Si consideramos la humanidad, pues sí son pocas. Por supuesto que sí. Sí, no es que se me hagan. Pero como, de seguro se puede combinar, muchas. se puede combinar. Y es lo que iba a preguntar yo. ¿Qué tantas diferencias hay entre la 1 y la 2? Seguro hay 1.3. Porque si es igual que en las teorías filosóficas, hay una nada más. ¿No? No. Sorry. Sí. Todos los filósofos, gente ya que se cree muy intelectual y que tiene una corriente filosófica y dice que esa es la buena, todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. ¿Cuál es la corriente? Y creo que Tengo curiosidad. No, ¿cómo? Yo estoy diciendo ¿Cuál es la buena. filosofía? La que digas es la misma que la que sigue. Ah, ok. Pero siento que en psicología, donde sí hay un objeto que estudiar, perdón, filósofos, no tienen nada que estudiar. Pero en psicología que sí hay algo que estudiar. Y que además somos 4 personas aquí. Y todos tenemos problemas diferentes, güey. Sí. Pero no se aplica una distinta teoría a distintas personas. Por eso. Pero ya estamos viendo que crecer en diferente lugar, con diferente pensamiento, con diferentes limitaciones económicas, puede generar cosas en tu desarrollo, ¿no? Emocional. ¿Por qué son tan pocas? Como si ya lo hubiéramos resuelto con 400. Mira, si hablamos de cantidad, obviamente que todas las teorías y todos los enfoques, yo diría, no, la Gestalt es la mejor por esto y puedo darte mis argumentos. Pero para mí todas son válidas. Absolutamente válidas. Y que va más bien a la que se acomoda más a cómo soy yo.
sea, el enfoque que yo elijo tiene que ver más con mi personalidad, que se acomode, porque hay obviamente teorías que yo digo, el horror, eso es muy cuadrado, eso no me gusta, o sea, no. Ujú. Y entonces tiene que ver mucho, la principal instrumento o herramienta de trabajo es el propio psicólogo. Ajá. Porque podrá tener 1000 técnicas y 1000 maestrías, pero si el psicólogo no está bien, no. No Entonces, funciona. es más bien el psicólogo y el compromiso del otro Sí, sí, sí. Es que a eso para me un refiero. cambio verdadero. Ajá. Entonces, si hablamos cuantitativamente, podríamos pensar que son pocas teorías en función de la diversidad humana y de la cantidad de la humanidad. Ya. Pero somos tan parecidos, Ajá, tan ajá. increíblemente parecidos, que tú puedes decir enojo, y el enojo, la ira y todos los derivados de este sentimiento, la tristeza, es común a todos los seres humanos. ¿Me explico? Sí. O sea, las emociones básicas, simples, que de hecho en el ser humano no existen emociones puras, son comunes a toda la humanidad. Eso Ajá. sí. Es que eso es lo que me parece emocionante. De tal manera que cualitativamente son más que suficiente esa gama. Ajá. Claro, siguen innovando, pero son formas de trabajar finalmente sobre mismas emociones. Y cada enfoque las va a manejar de diferente manera. Sí. Por ejemplo, toda la corriente humanista nos negamos a aceptar etiquetas. Ya. No hacemos diagnóstico y decir, lo que pasa contigo es que tienes una depresión y a ver, porque la gente tiende mucho a justificar, es que estoy deprimido, y a justificar todas sus sobrereacciones y el mal manejo de gestión, ¿no? Así como tú dices, es que en mi educación no existe. Y entonces, y para mí eso está bien, ¿ok? Ajá. Entonces, por eso te digo que tiene que ver más con personalidad. No me gustan las etiquetas. A mí, ¿para qué me sirve saber si soy bipolar o si soy, cómo estoy funcionando yo en mi vida cotidiana y cómo son mis relaciones? A mí eso es lo que me interesa. Sí. Y hay enfoques que dicen, no, a ver, es que en función de este diagnóstico damos el tratamiento. Y en fin, te digo, son enfoques. Entonces, cuantitativamente pudiesen ser mínimas, pero cualitativamente son más que suficientes. Funciona, sí. Porque el ser humano, somos tan simples, somos tan parecidos. Es que voy por ahí. Siento que la manera de percibir el mundo naturalmente ha cambiado, ¿no? Y va a cambiar siempre. Y aquí un poco tocando a lo que piensa mucha gente de mi generación y tal, que la raza hoy en día, pues, va como hacia la debilidad. Ya. ¿Sí ves? Y ahora todo el mundo, y es lo que decía hace rato, todo el mundo quiere decir que tiene depresión. Y todo el mundo quiere decir que su salud mental anda mal. Porque ahora está, de moda. Ahora está de moda decir que tienes algo para que crear, no sé, empatía en las redes sociales y lo que sea, ¿no? Justo en un punto de nuestra historia en el que somos débiles. Ahora, ¿estoy hablando de una generación de cristal? No, güey, otra vez no, porque es un problema. No sabemos cómo reaccionar, por ejemplo, a la amenaza de guerra. No sabemos cómo reaccionar como un país de tercer mundo a cosas que pasan en Medio Oriente.
No sabemos cómo reaccionar respecto a profesores hablando fuerte a alumnos. Y siento que tiene que ver con cómo la cultura en nuestros países ha evolucionado para que ahora los señores grandes digan, pues es que ahora son bien pussies, ¿no? Cuando yo era joven ya había hecho esto y no lloraba por estas cosas y tal. Y los morros de ahora no saben voltear una tortilla directos del comal. No sé si me explico. A lo que voy es esto. Pareciera que estamos usando el cerebro de manera distinta. Por lo tanto, necesitaríamos crear una corriente psicológica para nuestra generación. No nuestra generación, sino para este punto histórico. Porque si hablas con los, por ejemplo, los de derechas, ¿no? O los gringos dicen, esta sociedad está débil, nosotros íbamos a la guerra y tal. Y porque no vamos a la guerra ahora somos más débiles que los que sí iban. Y por eso necesitamos más ayuda psicológica y por eso la terapia es tan cara y tan popular. No sé si me explico. Es decir, necesitamos actualizar nuestra manera de ver el pensamiento humano en tanto que el pensamiento humano se ha desactualizado. Tenemos que adaptar una teoría a esta nueva generación. Ajá, es la pregunta. Ajá. Las teorías son actuales. ¿Las teorías son actuales? Ajá. Ajá. Así es. Y podría ser como una retórica más que nada, porque volveríamos a lo mismo. ¿Cómo percibo yo el mundo? Lo voy a percibir en función de las emociones. Ok. Y las emociones siguen siendo la misma y han sido las mismas desde que la humanidad existe. Ahora, los enfoques, por supuesto que van cambiando las herramientas. Hay mucho, afortunadamente ya, neuropsiquiatras, neuropsicólogos que hacen, pues, mucho estudio sobre el funcionamiento cerebral y que van aportando técnicas que vamos adquiriendo e implementando. Encontramos y nos comunicamos o por cursos, en fin. Hay este estudio y está esta nueva técnica, y con la experiencia que ya tienes y aprender una nueva técnica para empezarla a incorporar, de tal manera que nosotros siempre nos estamos actualizando, es como obligatorio. Ya. Sí, yo lo veo como las teorías sociológicas, quizás, que, o sea, tienen sus raíces o, bueno, sus bases, fundamentos, desde hace mucho tiempo, pero se van actualizando y también van surgiendo nuevas herramientas para analizar los casos, pero los fundamentos están ahí desde hace mucho tiempo, solo que sí se van actualizando. Exacto. Porque el humano es humano con las mismas 5 emociones básicas de toda la humanidad durante todos los siglos. Ok. Ya, sí, y es lo mismo que planteo de pronto con la literatura, que siempre pido que regresemos a estudiar a los clásicos, porque ellos estaban en un momento, digamos, más cercano al mundo, ¿no? Sin todas las paredes que tenemos nosotros. Por lo tanto, más cercanos, pienso, a sus emociones, ¿no? Como hay quienes los llaman salvajes, hay quienes los llaman tal, pero ellos vivían de una manera diferente, ¿no? Y podemos llamarlo hasta primitiva, si pensamos que nosotros somos la civilización. Por eso me gusta eso. Ahora, yo entiendo eso y quizás sí me refería más como a estas herramientas. Por el hecho de que ahora se está mostrando, o mediáticamente pareciera que estamos mostrando una brecha casi imposible entre los que llaman los boomers y la generación Z. Y los que estamos en medio estamos así como... ¿No? ¿Quién está peor, no? Los que somos más viejos siempre pensamos que nosotros hicimos las cosas mejor, que tenemos mejor música, que resolvimos mejor tales cosas, que en la primaria a mí me pegaban con la regla, ¿no? Y creemos que eso es un logro, ¿no?
Porque aguantábamos ciertos sufrimientos, Sí. ¿no? ¿Por qué ahora que los morros pareciera que sufren menos, digo pareciera porque no lo creo, los acusamos de no sufrir y quejarse por aunque no sufran? ¿Sí me explico? Es esa cosa como que ahora el morro está pensando, la paso muy mal, soy depresivo, tengo ataques de ansiedad. Y el adulto piensa, pero no tienes razones para eso. ¿Sí me explico? No aguantas nada. Ajá, a eso me refiero un poco, como necesitamos de verdad voltear a ver las técnicas que tenemos para arreglar esto. Quizás sí es un poco eso a lo que me refería, como... Porque lo obvio es esto, ¿no? Que hay unas raíces de tal ciencia y de ahí partimos, ¿no? Que es lo evidente. Pero sí estamos haciendo lo suficiente en esa materia como para ayudar como a estos nuevos problemas psicológicos que a mí me parecen como de desesperanza. No, a ver, finalmente se dice, ¿no? Hay un postulado básico de Erich Fromm que dice que es el hombre y su circunstancia. Ajá. Tú eres, pero tu circunstancia, o sea, digamos, no sé, en tiempos antiguos podríamos pensar que eras diferente. Uh-huh. No, ¿qué está pasando? A ver, ahorita la circunstancia fomenta, digamos, de alguna manera tener niveles muy bajos de tolerancia a la frustración, porque esta sociedad nueva o estos jóvenes nuevos se definen por la inmediatez, por la rapidez, y entonces tienen bajos niveles de tolerancia a la frustración. Ya. Pero esto, o sea, digamos, el concepto de tolerancia a la frustración es de toda la vida. Volvemos a lo mismo. ¿Sí me explico? ¿O los estoy confundiendo? No, pero entonces sí estás de acuerdo que la juventud de ahora tiene una tolerancia menor a la frustración. Sí. Porque estamos menos... Porque la circunstancia exactamente ha cambiado. Antes de decir, voy a Japón, necesitabas meses para poder llegar a Japón, porque tenías que irte en barco. Y te podías morir. Más fácil. Entonces, es la circunstancia de acuerdo a la época, o por ejemplo lo que decías de la guerra, ¿no? Depende lo que está ocurriendo para que las generaciones se definan. Estas generaciones, el desarrollo tecnológico ha ido, pero rapidísimo, lo que no ha ocurrido con el desarrollo de la humanidad. Hay un desfase, ¿no? Y entonces, de tal manera que por eso se hace esa teoría de la generación X y la generación Z y la generación, en fin, como para poder definir porque vivieron en circunstancias diferentes, pero se toma como referente la tecnología como para que esté predominando cierto perfil psicológico en cada generación, que por supuesto tiene que ver con su circunstancia. Eso es muy interesante para mí. Así, del lado de la literatura lo es, pero del lado de la filosofía mucho más. Porque una mente que trabaja diferente en cierta época crea diferente pensamiento. Y eso para mí es... Por eso yo ya no me imagino la filosofía del futuro. ¿Saben? Es como... La filosofía del futuro para mí es una cosa que yo ya no la veo. Si la del presente ya no la entiendo. Es lo que te voy a decir de por sí ahorita. Si el posmodernismo está muerta la filosofía, imagínate en el futuro, güey. ¿Va a renacer? ¿O va a ser más polvo? Y a mí me emociona mucho porque veo a estos morros y digo, tienen razón de estar así. Pero, hey, haz algo, ¿sabes? Como la parte esta violenta de mí es como... Pues, arréglalo, ¿no? Actúa. Unas lagartijas, güey, o algo, ¿no? Pero es así un poco. Eso, y creo que ahí
quedo muy conforme con esa respuesta porque tratamos como de poner todo en un lugar, tratamos de, a ver, vamos a entender esto, vamos a dividirlo en bloques, hay que ver por qué esta raza es así y esta otra es así. Y a mí eso, porque yo soy más de ese pensamiento que ya dijeron, nomás que estoy jugando mi parte, de que somos muy simples. Y que yo no tengo diferencia estructural con Cicerón, güey. ¿Sabes? Ni con Sartre, ni con quien haga falta, ni con Ortega y Gasset. Pero su circunstancia hizo que ese vato fuera genial, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque creció en una parte de una familia, luego en una sociedad que lo definió como tal, y luego él hizo algo con eso, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar así. Ajá. Claro, pero también hay lo que se llama la resiliencia, o sea, por ejemplo, y hecho eso es como muy evidente entre los hermanos. Están en la misma circunstancia, bajo las mismas condiciones, con la misma formación genética, ¿y por qué somos tan diferentes? Entonces, hay un yo interno que mi percepción del mundo va a ser totalmente individual, de tal manera que si preguntáramos, por ejemplo, a tu hermano que me definiera o me describiera a tu mamá, lo haría de manera muy diferente cada uno de los hermanos. ¿Por qué? Porque su percepción es absolutamente individual. Claro. Y entonces las circunstancias, digamos, traumáticas, adversas, difíciles, tiene que ver mucho con la resiliencia. Y esa se habla de una sabiduría interna que es transformar los malos acontecimientos en experiencias de aprendizaje, punto. Ajá. Y entonces alguien que sufre, como tú decías, bueno, su circunstancia, a lo mejor la necesidad le hizo crear un emporio. Ajá. Fue la necesidad, fue el hambre, o sea, fue su circunstancia. Pero ¿por qué no todos los que nacen en carencia de hambre crean emporios? Sí, es eso. Eso es lo que pues nos da la individualidad. Y sí, la circunstancia por supuesto influye, pero no es determinante. Sí, eso es genial. Es emocionante. Tan iguales y tan distintos. En sociología dicen, el sujeto es sujetado. Por la sujetación. O el sujeto sujeta. Eso, papá. Filosofía. ¿Sí se han dado cuenta que se avientan esas frases para que tú digas, ¿ah? Quizá no lleguemos a ningún lado, ¿no? El sujeto sujetado. Yo lo aprendí filosóficamente también y así como... Nada fue tan confuso para mí como la otredad. La otredad, ¿no? Claro. Ajá. Y tú, pues la calidad del otro, ¿no? Otredad. Querrás decir otredad. En referencia al otro. Ajá. Y planteamos todas estas cosas y al final decimos, ¿y a dónde llegué con esto? ¿No? Yo no la entiendo. A mí me está gustando mucho esto porque son cosas de verdad que para mí parecen bien alejadas, de verdad. Es decir, psicología, 3 puntos mi respuesta, ¿para qué? ¿Sí me explico? Y es una educación que tenemos un montón de gente. Claro. Un montón de gente. Sí, de hecho te digo, si fuera como más reconocida esta importancia, este desarrollo del que les hablaba, tecnológico, desarrollo humanidad, por supuesto que no estaría tan desfasado si no se hiciera tan peyorativa esta parte emocional, ¿no? Ajá. Y ahorita pues ya está teniendo auge y bueno, yo confío en que difícilmente va a alcanzar el desarrollo tecnológico, pero que al menos sí ocupemos energía y tiempo también en el crecimiento como humanidad, en ser adultos, en la madurez como humanidad. Que suena bien difícil. Suena raro. Bueno, no suena más raro. bien sí, suena difícil. Suena difícil, sí. Sí, lo que quería decir, como que
me remito justo a los clásicos y lo que hemos hablado respecto a qué es la felicidad. Y siento que actualmente todas estas innovaciones tecnológicas y de comunicación quizás podrían ser como una nube ahí que puede interferir o no sé. Uh-huh. Pero bueno, sí, depende mucho de la persona, ¿no? Y la manera en que utilizas esas herramientas también. Uh-huh. Pero claro. Bueno, sí, yo me quedo con muchas dudas también. A ver, para mí el desarrollo de la humanidad debiera de llegar como objetivo el bien por la humanidad. Ya. Este desarrollo económico no está viendo al humano, está viendo el poderío, el sometimiento, en fin. Y entonces, la psicología, ¿para qué? Para el desarrollo humano, hacernos humanos. Uh-huh. Entonces, esta humanidad, ¿cuál sería su objetivo? El bien de la humanidad. El bien de la humanidad incluye cuidar el medio ambiente, incluye cuidar mi entorno humano y natural, por ejemplo, porque ahorita este desarrollo económico pues arrasa con la humanidad y arrasa con los seres vivos y con la naturaleza, pues, uh-huh. En bien del desarrollo tecnológico. Uh-huh. Sí, también creo que es esta parte de pensar al humano, pues no solo como individuo, sino el humano viviendo con otros, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Con la otra edad. Con la otra edad. O la humanidad, si quieren, la humanidad. Con la humanidad, digamos. Pues está bien, ya nos alargamos un poquito. Creo que si quisiéramos hablar de estos temas podríamos seguirnos toda la vida y sí creo que es muy importante hablar de estos temas también, pero bueno, eso es una invitación a tenerte en otra ocasión aquí con nosotros, guiño, guiño. Claro que sí. ¿Les amplié la duda? Eso quiero, ampliar duda. Pues bueno, pues no sé si quieran agregar algunas palabras finalescas. Pues sí, me faltaron un montón de cosas que preguntar, no sé por qué siempre me pregunto de la infancia y, por ejemplo, el tabú de hablar sobre la muerte con los niños y todo eso me hubiera gustado hablar, pero pues ya será después. Y bueno, yo te quiero agradecer por estar aquí, muchas gracias, y sí, ojalá estés otra vez con nosotros platicando. Y luego nos dices de nuestra edad emocional. Ah, sí, sí. No han... Voy a exponer. No. Sí, sacamos nuestros traumas en público. No han podido dormir. La verdad, edad emocional. No han podido dormir. Yo no he podido dormir. Yo dije de broma una edad y resultó que sí era cierta. Broma, no broma. Sí. ¿Sí te acuerdas, hombre? Se despiertan en la noche y dicen, ¿cuántos años tendré emocionalmente? ¿Eso cambia? Eso es una pregunta. ¿Eso cambia? ¿Cómo funciona eso de la edad emocional? O sea, yo la tengo y es la que tengo y la podría modificar siendo consciente de ella o dependiendo la circunstancia reacciono de acuerdo a una determinada edad emocional. A ver, en general podemos hablar de que yo tengo una edad emocional, pero depende de la circunstancia, o sea, no siempre sobrereacciono. Tú no siempre sobrereaccionas. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de edad emocional, vemos tus áreas, obviamente amplio, y cuando yo les comenté esto, ¿ya se escucharon qué edad tienen? Específicamente en esa circunstancia, en ese evento, claro. Tema del que estuvieron hablando. No quiere decir que todo el tiempo se están comportando como niños. No, ya nos dijo no niños, o sea, ya nos dio una pista aquí. Una pista. ¡Están maduros! Determinante. No es determinante como, por ejemplo, en niños con síndrome de Down o con retraso mental, se establece una edad y no va a pasar de ahí. Con nosotros es variable, pero en general, digamos que reaccionamos generalmente o en la mayoría de las veces
como adolescente, como niño, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, en los políticos son como muy evidentes. Sí, y ves y dices, a ver, así habla un niño o un adolescente de 14 años, que quiere su camarilla y que nadie le diga nada y que todo el mundo le eche porras. A ver, ¿de qué edad emocional reacciona hacia un niño de 13, 14 años? Y es el presidente de México. ¡Ay, Dios mío! Ya lo iba a decir yo, pero ya lo dijo. Yo iba a decir el cuau, ¿no? El cuau. O sea, emocionalmente las reacciones que tiene, por Dios. O sea, sí, cierto, malo no es. Y habrá ocasiones en que sí tenga reacciones, pero en general la mayoría de su respuesta, de cómo actúa, es de adolescente. Pues sí. Con visión totalmente, o es negro o es blanco, cuando hay una gama tremenda entre esos dos colores. Claro. Para él el mundo es negro o blanco. No existen las tonalidades. Claro. Un niño de qué edad no ve tonalidades. Exacto. Claro. ¿Qué pasa? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Cas, sí, en ocasiones, en circunstancias, tengo determinada edad. Por ejemplo, en mi relación de pareja, quien toma la batuta, digamos, es mi adolescente de 15. Cuando estoy trabajando, quien toma la batuta, por ejemplo, es mi yo adulta. Y así, dependiendo del área y la circunstancia, por supuesto. Y hay disparadores que nos tocan el botón del niño. Sí, claro. Niño herido. Claro. Buen punto. Ok, bueno, pues ya, sí, hay que platicar mucho más. Gracias por Mucho más. responder. Mucho. Tema a otro, entonces igual no sé, enfocarnos en un tema, digo, si ustedes quieren, yo feliz de la vida, y al menos como quedar más claros en algún tema en específico. Sí. David, ¿algo que quieras? Yo sí, quiero primero agradecer a quien esté escuchando hasta acá, como siempre. Muchas gracias por escuchar. Ya sé que a veces nos alargamos, pero son temas buenos. Sí. ¿No? Y además hay que aprovechar al invitado. Sí. Sí, hoy ¿No? es un episodio especial. Hay que sacarle jugo. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por escuchar hasta acá. Y como les digo, cuando viene alguien, a mí me gusta mucho tener a gente que sepa más que nosotros respecto a un tema. Porque de eso se trata, estar aquí en la mesa. Aprender y discutir sin romper cristales, ¿no? Ahora, sí tengo que decir algo antes de terminar. Obviamente, soy consciente de estas cosas porque soy viejo, pero debo ponerme mi papel de norteño y mostrar cómo crecimos en otro lugar y tal, ¿no? Naturalmente que sí he estado trabajando muchas cosas después de eso y he tenido problemas y de repente me daba pánico ir al sobre ruedas. Lo trabajo, ¿ok? Solo quiero que se muestre que hay lugares donde crecimos diferente y nos pegaban por llorar y estas cosas, no como a los puñetas que crecieron en el DF, que no les pasaba nada de eso y luego se creen mucho porque sacan 10 y luego tienen sus títulos. Exacto. Sí, seguramente alguien del DF. Exacto. No, a mucha gente, pero no a la gente que ahorita está entrando a la escuela y quiere hacer cosas y... ¿no? Entonces es un poco eso. De nuevo, gracias por escuchar, gracias por aguantar. Quiero decir una cosa, ¿ok? Yo sé que soy molesto. Es a propósito. Hijo de tal. Y aquí comienza el siguiente episodio. ¡Ey! Gente detrás de la cámara, si te molesta, es a propósito. No sabemos qué es peor. Sí. ¿Qué dice de ti que te moleste? ¿Te lo has preguntado? ¿Te has preguntado por qué te molesta lo que dice el David? En fin, sí, eso. Y muchas gracias por escuchar. Gracias por venir. A ver si el próximo lo hacemos ya con presencial. Para que esté más chido. Y pues con un whisky. ¿Digo qué? Mi mamá no bebe, pero el whisky me lo tomo yo. Bueno.
Bueno, entonces Ámbar, sí, eso estaría bueno. Sí. ¿Algo que quieras agregar, Ámbar? Pues nada más, muchísimas gracias por venir. Yo disfruto mucho hablar con usted. Y pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta acá. Muchas gracias a ustedes. Y Gracias. pues sí, espero que se repita pronto. Sí, y yo también nada más quisiera de nuevo darte las gracias, Tere. También me gusta mucho hablar contigo porque sí creo que nos amplías la perspectiva, o sea, de que la psicología no solo es como la persona, sino que implica muchísimas cosas y incluso como a nivel social y global y todo. Y la otra edad. Y la otra edad y sí, las tics y esas cosas. ¡Qué pedo! Pero bueno, muchísimas gracias, Tere, de verdad, muchas gracias y sí esperamos contar con tu presencia pronto. Y no sé si tú quieras agregar algo más. No, pues yo feliz, yo estoy más puesta que un calcetín, me encanta. Muy bien. Felicito por su programa y por el interés. Ya, nada más. Perfecto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues eso es todo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.